Comenzamos con Morixe en el segundo trimestre de este periodo 2022-2023, que cerró el 30 de noviembre. Es una empresa de 100 años elaborando alimentos y lo han logrado gracias a la calidad, confiabilidad de sus productos. Invierten e innovan para desarrollar nuevas categorías, apalancados en la calidad y competitividad de los productos, de sus productos. Están lanzados a competir regionalmente. Morixe es confianza, innovación, responsabilidad y calidad. Los productos que son fuera de la harina, ¿no? Porque la harina es lo que venden mayormente en lo que es en productos empaquetados y además en granel, ¿no? Después tienen bizcochuelos, pero bueno, es una marca chiquita que está pisando fuerte en muy pocos años, creo que tiene 3 años nada más, y que bueno, tiene buena presencia en las redes, ya sea en Facebook, en Instagram, que no tengo, etc. Vamos rápidamente a las féminas. El ejercicio 2022-2023 acumula un saldo positivo de 111 millones, el año pasado era un déficit de 712,6 millones. El segundo trimestre del 2022-2023 en particular dio 45,8 millones. Y el año pasado, que fue magro y malo, que cerró un periodo que no se esperaba que baje, y el anterior también, fue de 199,4 millones. Por lo cual es el segundo trimestre consecutivo en este periodo, creo que el tercero en total, que Morixe da resultados positivos. Bien, vamos a ver en la página 6 que tenemos los consolidados. Hay dos cosas para destacar. Primero, el ingreso por actividades ordinarias, que después vamos a hablar, es menor. Lo que hace son los costos de bienes, hay menores compras, no sé qué hicieron para hacer ese ahorro, esa reestructuración en las compras, pero el ingreso por actividades ordinarias es menor, lo que hace que la actividad operativa sea, al tener buenos resultados, márgenes brutos y operativos, mayor que el año pasado. Bueno, ahora viene la parte engorrosa, que son algunas cosas que tienen que ver con el contexto, ¿no? Morixe de agosto, que no está entre las 10 empresas principales de molienda de trigo. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, Morixe antes estaba entre las primeras de molienda de trigo, si bien acapara el monopolio casi, o la mayoría mejor dicho, Canuelas, que no es Molinos Canuelas, sino Canuelas Salk. Ahora vamos a ver un cuadro. Después, respecto al trigo, que es lo que Morixe vende a granel, bajó un 10% el área sembrada, se esperaba mayor área, es decir, se va preparando cada vez más área. De hecho, el área esperada es casi el doble que de hace 5 años, ¿no? Después vamos a ver algo. Y el menor rendimiento es la campaña 2008-2009. Esto hay unas tablas y gráficos que separé que lo vamos a ver. Bueno, después FIXCR, que también es una calificadora de riesgo que mayor parte de las acciones argentinas que emiten deuda por obligaciones negociables, hace la calificación de riesgo. Es la que casi todas las sociedades consultan o contratan, mejor dicho, para esto. Lo que pasa es que persiste la perspectiva negativa. Esto es lo mismo que el trimestre pasado, por el deterioro de ratios crediticios, producto de trasladar a precios sus mayores costos de un entorno con regulaciones gubernamentales y evidenciando un crecimiento del apalancamiento. Es decir, en mayo del 2021 teníamos 2 deuda sobre EBITDA. Hoy, a pesar de que el EBITDA mejoró bastante, es 4,4. De hecho, agosto fue bueno, era un 3,1, es decir, 3 veces deuda sobre EBITDA. Ahora vamos a ver todo esto. Primero, tenemos lo siguiente. Este es la industrialización del trigo, ¿no? Esto es lo que se hace, el grano, para industrializarlo, es decir, la molienda. No hay diferencia entre noviembre y noviembre, así que esto en el contexto general. Segundo, tenemos en el acumulado un 0,7 mayor, y acá en noviembre, en lo que es la molienda en sí, esto para procesos industriales, esto es molienda, perdón, que es la mayor parte se usa para molienda, es un 4,66% más.
acá quiero ir a una página, tenemos de lo que se usa para molienda, Canuelas Sasifía tiene 25,46 del total de la molienda, después Molino Florencia, Fénix, Lago Mercino, y acá tenemos una empresa que sí cotiza en el Merval, que en caso del trigo, lo repito como dije anteriormente, conviene el trigo a granel, más allá de la marca Morixe, conviene comprar Semino antes que Morixe. Bien, seguimos con el trigo. Acá esto fue la última vez que Morixe estuvo entre las 10 primeras. De hecho, en noviembre Molinos Chavas tiene menor molienda de lo que Morixe tuvo en agosto. De hecho, vamos a ver después los datos, la molienda ha bajado alrededor de un 20%. Este es el rendimiento del trigo. Acá vamos con el grano crudo, ¿no? Tenemos el peor rendimiento desde 2008-2009, que fue de 1.364 kilogramos por hectárea. Esta vez tenemos 2.365. Acá tengo una tablita, a ver si la tengo acá, que si se compara los últimos 12 años, el más bajo fue 2013-2014, es decir, es el peor rendimiento de los últimos 15 años y se tenía, bueno, hace 15 años se tenía, como dije, la mitad de superficie sembrada para trigo, ¿no? Una cosa más, se esperaba sembrar 6.750.000 hectáreas, se ha sembrado 5.902.000 hectáreas, es decir, casi 1 millón de hectáreas menos que no sirven para nada. El rendimiento es menor de la hectárea sembrada porque se hace kilogramo por hectárea, así que se espera un mal año para el trigo y veremos cómo afronta, bueno, el país, el precio del pan y el precio de la harina este año. Eso es preocupante para Argentina. Una cosa más, Brasil ha comunicado que tuvo cosecha récord de trigo, por ejemplo. Cómo cambian ¿cómo se dice? Los reportes climáticos, ¿no? Es increíble. Bueno, acá tenemos molino Semino. El ingreso de actividades ordenadas de Semino, por ejemplo, es mayor, es decir, a granel le es más beneficiosa que Morixe a través de la marca, que fue menor. De hecho, bueno, después lo que pasa, hubo un convenio con LAMP, Alimentos Modernos, es decir, la prefrita congelada, que tiene mucha salida, y si no sería un 3% menor, que después ahora vamos a ver. Seguimos. Las ventas acumuladas son de 7.714,5 millones, un 20,5%, menos que el año pasado. Esto se da por modificaciones contractuales con Lamb Weston Alimentos Modernos. Si no, hubiera sido un 3% menor. ¿Qué significa esto? Que en el balance de Lamb Weston Alimentos Modernos está imputada la facturación y no en Molino. Molino se encarga de la parte de distribución y nada más. Los costos de venta suman 5.712, bueno, hay una baja del 30,6%, esto es una recalculación, sobre todo en compras, hay una baja importante. El margen de EBITDA está en el mejor de... Esto es una buena noticia, un buen indicador de los últimos 4 años, desde que Morixe resurgió, bueno, le saca como más de 9 puntos, ¿no? Las existencias son de 3.318,4 millones, baja un 19,1, el año pasado era parecido, 22,1. Las materias primas son un 33,7% anual, pero bueno, esto se da por el acopio de trigo que se tiene y se va gastando. Bien, de la cosecha pasada, que recordemos que la cosecha pasada de trigo fue récord. Nunca hubo como el anterior, y el rendimiento también fue un 33%, 10 puntos porcentuales. No, 3.300 kilos por hectárea, es decir, más de 1.000 kilos por hectárea que este año. Bueno, acá vamos a Morixe. Como vemos, hay una baja en esto. Después, en Morixe, el estado de resultados, ¿no? En las compras, como vemos, se disminuyen 2.400 millones de pesos. El inventario baja más o menos en el mismo orden que el año pasado. En inventarios, como dije, destaca la baja de materia prima de alrededor de 1.000 millones de pesos.
Y acá, en lo que hablamos de Lamb Weston, en realidad es una baja del 20, pero si se toma las condiciones comerciales, donde realiza la fabricación y comercialización de las papas congeladas marca Morixe, y va imputada ahí, ¿no? O sea, por eso, si no, la facturación hubiese sido 1.600 millones más, es decir, un 3% más. Esto antes sí se facturaba. Más acá, creo que tenía... una cosa más es los márgenes, ¿no? Los márgenes están en los mejores de los últimos 4 años del resurgimiento de Morixe, excepto, bueno, gastos por venta, está bien. Esto vendría a ser la eficiencia, ¿no? Y de hecho tienen menor que hace 6 años, que hace 4 años, y el EBITDA, que es lo que encierra y engloba todo esto, tiene mejor margen que el mejor de los últimos 4 años, que fue en 2019-2020. Bueno, tenemos una distribuidora que es Braspal, que está en Uruguay, da una ganancia de 209,2 millones, si bien es un 86,3% superior al año pasado. El año pasado operó nada más que 3 meses, ¿no? Si vemos Braspal, acá vemos que el balance es de solo 3 meses contra 6 meses, y el ingreso por actividades ordinarias debería ser el doble, pero no lo es. La molienda de trigo en el ejercicio alcanza los 68.414 toneladas, bajando 16,8% anual. El procesamiento de materias primas, por su parte, bajaron 20%. La venta de harina y sus productos, 75,3% del total, bajaron 19,6%, se exporta el 7,8%, con una baja, es muy poco lo que se exportó, 42,9%, y en el plano local baja 16,7%, el más bajo de los 4 pedidos. Una cosa con la exportación es que se está distribuyendo más de Brasil y algo de Estados Unidos en el caso de la región que Morixe tiene atención, ¿no? Brasil, Bolivia, Uruguay y nada más. Los despachos de productos etiquetados, es decir, la marca Morixe, bajan un 9%, se exporta el 52% más o menos, y bajan un 2,8%, incluyendo estas papas fritas congeladas. Bueno, volviendo a la reseña, tenemos lo siguiente en este cuadro, donde vemos que es el peor de los 4 años la producción de harina. La venta pasa algo parecido, excepto en la exportación, que es menor que el récord de cosecha de trigo del año pasado, por hecho mayor exportación. En otras categorías, en lo que es empaquetado, en el mercado local están atravesando el peor de los 3 años, a pesar que la marca se consolidó, y el mercado externo está en buen nivel. Los gastos por naturaleza arrojan 1.650 millones, un 4,8% menor que el año pasado. Fletas de acarreo son similares al año anterior, esto se da por menor volumen pero mayor tarifa. Sueldos y jornales están más o menos a la par, 0,4%, esto es por paritaria. Impuestos, tasas bajan un 5,8% por menor volumen, y gasto de exportación por la adquisición de Braspal, que hace aminorar un poco los gastos o los derechos de exportación, dándole a la subsidiaria este gasto, baja un 40,4%. En los gastos, dijimos que tenemos acá, el sueldos y jornales está en los 380 millones, impuestos, tasas están baja de 140 a 132, lo que es fletes y acarreo se mantiene en 387, y gasto de exportación baja de 125 millones a 49 millones. Resultados financieros, los no operativos, da 550,8 millones, el año pasado fue 836,3 millones, principalmente por brecha positiva por cambios de valores razonables en instrumentos de inversión, es decir, lo que se tiene como inversión financiera, ¿no? Lado de préstamo que venga interés suman 3.558 millones, una disminución del 30,1% anual por la disminución en préstamos bancarios. Aproximadamente el 31% de la deuda es en moneda extranjera, volvieron a endeudarse en moneda extranjera, pero eso tiene que ver por la distribución
a lo largo de la región, ¿no? La posición en moneda extranjera es un déficit de 1.390 millones, esto aumenta el déficit en 200%, esto es porque el año pasado se cobraron los créditos del fideicomiso de Tirgo y este año todavía no, por cobrar hay, pero es menor que el año pasado. De hecho ya se agotó el cupo en junio de este año, del 2022 mejor dicho, utilizándolo todo en el ejercicio pasado, por eso no hay hoy día. El flujo en efectivo es de 243,1 millones, 63,5 inferior al año pasado, disminuyendo 341 millones. Esto es por actividades de financiación, no los pagos de préstamos. Bueno, tenemos los costos financieros, hay un aumento de más del doble en cambios en valor razonable de instrumentos financieros. Las deudas y préstamos, hay una baja en lo que es los préstamos bancarios, acá lo vemos en la nota 26, que está en la página 55. Se tiene un préstamo de 7,2 millones, ya se han pagado varias cuotas en esto, esto es para proyectos de inversión y tiene una tasa bastante atractiva, un 30% anual y que la está aprovechando a full. Después, el 31% de la deuda, como dijimos, en la total corresponde en moneda extranjera, el 22% se encuentra por garantías de accionista mayoritario de la sociedad y el 12% se encuentra avalada por los activos. Después está el programa de obligaciones negociables, hoy hay una sola, con un margen banda aplicable de casi el 2%, 1,94, y se pidieron 500.000. Esto vence en abril del 2023. Y nada más acá. ¿Qué más? Una cosita más de deuda extranjera. Como dije anteriormente, esto se utilizó hasta junio, se terminó de agotar, que son las compensaciones a cobrar del fondo anticíclico, que ya se cobró, se puso como contrapartida en el cuadro de resultados durante este año, supongo, y durante activos salió una ganancia, pero se tiene la mitad de activos del año pasado, lo cual el déficit aumentó 3 veces en tenencia de moneda extranjera, me refiero. Y el flujo por el pago de préstamos o variación neta de préstamos ha disminuido 341 millones, lo que queda 243,1 millón de pesos. La mayor parte está en inversiones financieras, ¿no? El 60% aproximadamente. Bueno, la sociedad ha utilizado la cuota anual del fideicomiso de Trigo, por lo cual se han cumplido con las compensaciones de 2022 ya en junio. Esto yo lo repetí. El 12% de la financiación de la compañía será utilizada para proyectos operativos de diversificar los productos de venta y ampliando la capacidad, lo cual se está tramitando con diversas entidades financieras. Morix de Serie 1 ya se aprobó incluso no solo el fideicomiso que fue en agosto, sino la ampliación a 1.000 millones de pesos. Esto no depende de la CNB, sino del aval de entidades financieras, ¿no? Que se utiliza como fideicomiso. Acá está lo del fideicomiso, que es un programa de hasta 30 millones de dólares, está en proceso de aprobación todavía. Pero está ya el expediente, el decreto, ya en este 2023 se va a aprobar. Bueno, la liquidez se mantiene más o menos 1,3 a 1,25, la solvencia sube de 0,53 a 0,71, el valor del libro 17,74, la cotización 23,55, la capitalización bursátil es 6.639 y la ganancia por acción acumulada es 0,39. Esto